buenas a todos. Vamos a continuar con la cuarta parte de anatomía descriptiva con relación clínica de miembro superior. Recuerden que ya vimos lo que es hombro, lo que es brazo y lo que comprende a codo. Hoy nos toca lo que es el antebrazo, ¿ok? Y voy a hacer una aclaración acá. El antebrazo vamos a empezar por una parte fundamental que es la porción sensitiva. Ojo, en evaluaciones en el antebrazo tienen lo siguiente, dos divisiones sensitivas, una que es la división anterior y una que es la posterior. Y en grupos musculares en el antebrazo es un grupo muscular anterior, lateral y posterior, y ya tiene sus subdivisiones. ¿Por qué? Porque en el examen van a aparecer las cuatro divisiones nerviosas del brazo. Están hablando específicamente de lo que es porción deltoidea, todo lo que es brazo, antebrazo y mano. Y ahí son cuatro divisiones sensitivas con una subrama. Entonces, vamos a hablar de dos ahora, que son las cutáneas, antebraquiales y la radial. ¿Listo? Recuerden que el nervio radial es el amo y señor de toda la porción posterior. Entonces, independiente, el nervio radial está en el brazo, antebrazo y dorso de la mano. ¿Ok? Entonces, siempre de ventaja ustedes tienen que en la porción posterior, si le hacen una pregunta sensitiva, el nervio radial tiene que estar sí o sí. Ahora, vemos algo curioso. En la parte medial y en la cara anterior tenemos solamente dos divisiones. El nervio cutáneo antebraquial medial, que es una rama de T1, es el que da sensación o la parte sensitiva a toda esta porción de acá. Mientras que en la porción lateral, que es el nervio cutáneo antebraquial lateral, básicamente es una rama del nervio musculocutáneo, específicamente su rama terminal proveniente de C5, C6. Y recuerden, la porción posterior está dada por el nervio radial. ¿Qué diferencia vemos acá? Que en la porción anterior solamente predominan el nervio cutáneo antebraquial medial y nervio cutáneo antebraquial lateral, mientras que en la porción posterior predominan directamente el nervio cutáneo o una rama del nervio cutáneo antebraquial medial, una porción del nervio cutáneo antebraquial lateral y el nervio radial. Esto es una triple inervación sensitiva en la cara posterior del antebrazo. Vamos a tenerlo en cuenta. Vamos a hablar de los grupos musculares. Listo, tenemos los grupos que dijimos que eran tres divisiones. El grupo muscular anterior que está inervado por el nervio mediano y el nervio ulnar. Recuerden, el nervio ulnar específicamente solo inerva un músculo y parte de otro. Mientras que todo en la cara anterior, todos están dados por el nervio mediano. En el grupo anterior tenemos cuatro divisiones, ¿sí? O sea, cuatro planos. Un plano superficial, un plano medio, un plano profundo y el plano directamente pegado, óseo, o plano casi llegando al tejido óseo. Grupos musculares laterales y grupos musculares posteriores, ambos están inervados por el nervio radial. ¿Listo? Entonces, grupo muscular lateral y grupo muscular posterior inervados por el nervio radial. Vamos a empezar con la descripción de los grupos musculares anteriores y la porción inicial, que está dada por el principal músculo que vamos a hablar acá, es el pronador redondo, inervado por el nervio mediano. ¿Qué tengo que saber de este músculo? Que tiene dos funciones. Realiza la pronación y realiza la flexión del antebrazo. ¿Qué es lo que pasa? Este músculo tiene dos, es un músculo con dos cabezas, es un músculo con una porción bífida. Y hay probabilidades. Recuerden que en anatomía todos tenemos unos segmentos iguales, pero puede que yo tenga una arteria más rodeada, más a la derecha, puede que yo tenga dos arterias que se me den funcionar y la más tenga una. Entonces tenemos variaciones anatómicas. Una de las variaciones es que el nervio mediano puede pasar o por encima del pronador redondo, o por debajo del pronador redondo, o entre medio de sus dos cabezas. Porque una cabeza directamente está pegada en lo que es el hueso ulnar y la otra directamente en en el epicóndilo medial. ¿Listo? Hacemos la parte lateral para que quede claro. Entonces,
Entre esas dos puede que esté pegado el nervio mediano. ¿Qué pasa? De esas, donde mayor probabilidad de compromiso y lesión del nervio mediano es esta. Y esta es una de las más comunes que tienen las personas. Más común es que el nervio mediano pase entre medio de esas dos cabezas. ¿Y qué pasa? Si este músculo se comprime, ¿y cómo se comprime? En pronación, se comprime en pronación y en flexión del antebrazo. Por ende, ustedes ven una persona trabajando con un mouse. ¿Dónde está su mano? Su mano está pronada. ¿Listo? Pronada. Y si ustedes ven los mouse modernos, que son los mouse ergonómicos, que permiten que la mano esté en supinación. ¿Qué pasa? ¿Ayuda a compromiso del nervio mediano? Claro que sí, porque el mouse ergonómico lo que hace es quitar el movimiento de pronación. Solamente tiene la flexión de codo. Por ende, si hay una función equivalente en el mouse ergonómico, pues todas estas personas que ya tengan una patología o puedan básicamente impedir que les suceda. Ojo, es una de las porciones donde se puede lesionar el nervio mediano, en el antebrazo. Hago claridad, en el antebrazo. ¿Listo? ¿Qué límites da? Pues básicamente eh, es un músculo que solo está en el antebrazo, no llega directamente a la mano. ¿Ok? Esto ya es como algo curioso para que lo tengan aquí. Da el límite de la fosa ulnar, da el límite del canal bicipital medial, este que se encuentra acá, y también por encima está la fascia bicipital. Al lado está la arteria ulnar, para tener en cuenta como correlación, y básicamente está cubierta por la aponeurosis que dijimos acá, bicipital. ¿Ok? Vamos con un músculo importante, el músculo flexor radial del carpo o palmar mayor. Este es el palmar mayor y este es el palmar menor. Importante, nomenclatura antigua era llamado palmar mayor, ahora se dice básicamente flexor radial del carpo. Básicamente, da el canal para el pulso radial, el músculo flexor radial del carpo, vamos a hablar de palmar mayor. Básicamente tiene un tendón que se une junto al brachiorradial. Entre medio del tendón del brachiorradial y el tendón del músculo flexor radial del carpo se encuentra todo lo que es la arteria radial donde se toma el pulso radial. ¿Listo? Y es el principal flexor de la muñeca o mano. Es un músculo importante, es el principal flexor de la muñeca o mano y está inervado por el nervio mediano. Ya van dos músculos inervados por el nervio mediano. Ahora, vamos a otro músculo que es el palmar largo o palmar menor. Listo, que es este que se encuentra acá. El músculo palmar largo básicamente es un músculo inconstante. Así como hablamos de las variaciones anatómicas del nervio mediano en el pronador redondo, las variaciones anatómicas entre el músculo palmar largo o menor son que puede que esté y puede que no esté. Es inconstante en el 14% de los cadáveres, que significa el 14%, que de 100 cadáveres, 14 no lo tienen, o de 100 personas, 14 puede que no presenten o tengan ausente el músculo palmar largo o palmar menor. Es un músculo que no se inserta directamente, sino en la fascia palmar. Y dato curioso, es un músculo que se cree primitivo, porque ese músculo tiene como función tensar la fascia palmar. Y los felinos tienen este músculo para poder sacar sus garras, y los simios tienen ese músculo para tensar y poder agarrarse eh, con mayor facilidad de las ramas. Por ende, es un músculo que no es como que constante todo el tiempo. No le estamos dando tanto tiempo que no tenemos garras que sacar. Y también, para que ustedes lo prueben, extiendan su mano y traten como de sacar las puñas, así como si fueran a hacer una garra con su mano, con fuerza, y van a ver la sobresaliente de los que tengan el músculo palmar. Es otro músculo inervado por el nervio mediano. ¿Listo? Ahora, de esos cuatro, el único músculo que no está inervado por el nervio mediano es el músculo flexor ulnar del carpo, que es este que está acá. El flexor ulnar del carpo es un músculo que tiene mayor predominancia en la parte posterior porque se ve mucho más volumen en la parte posterior. Para los que van al gimnasio, que les gusta más volumen en esta parte, recuerden que el flexor ulnar del carpo es el músculo que está ahí. Si pasa un eje, supongamos que está todo rectecito, vemos la parte lateral y la parte medial, vemos que la función de correlación entre el flexor radial del carpo y el flexor ulnar del carpo permite que en la flexión de la muñeca no se desvíe hacia un lado y hacia el otro. Ejemplo, si yo tengo debilidad
en el músculo flexor ulnar del carpo, yo quiero flexionar la muñeca se me tenderá a ir hacia radial. En caso dado yo tenga debilidad en el músculo flexor radial del carpo y yo flexiono la muñeca se me tenderá a ir hacia ulnar. ¿Listo? Por ende, los boxeadores deben tener completamente fuertes todos los músculos del antebrazo para evitar que en un golpe puedan generar una fractura del boxeador, que vamos a ver cuál es, e incluso debilidad en la lanzada del puño. Esta fractura del boxeador la vamos a ver en mano. ¿Ok? Otro dato curioso del músculo flexor ulnar del carpo que por él pasa el nervio ulnar porque lo perfora. Por ende, cualquier compromiso o debilidad puede generar o a presión puede generar daño en el nervio ulnar. Por ende, siempre que nos apoyamos de la parte medial y estamos medio escribiendo o en una mesa apoyados de la parte medial y sentimos ese hormigueo en el dedo meñique, es porque hay compromiso por sobreestimulación del músculo flexor ulnar. ¿Ok? Vamos con el segundo plano, que es básicamente la porción una porción profunda donde solo encontramos un músculo, que es el músculo flexor común superficial de los dedos, inervado por el nervio mediano. ¿Listo? ¿Qué pasa? Todos estos tendones pasan por lo que es la fascia transversa del carpo o túnel del carpo. Básicamente, sus falanges básicamente se encargan en, de la flexión de las falanges proximales, ¿ok? Se carga la flexión de las falanges proximales y básicamente ayuda en la flexión de la muñeca, ¿listo? El flexor común superficial de los dedos se encarga de la flexión de las falanges medias, perdón, de las falanges medias, y el flexor profundo se encarga de la flexión de las falanges distales. Este es el profundo y este es el tendón del músculo flexor superficial, falanges medias, ¿listo? Ahora, vamos a ver lo que es el músculo flexor común superficial de los dedos. Aquí se puede observar, es este de aquí, que está en este plano, y miren que se inserta con una bifidez en las falanges medias. Por ende hace flexión de las falanges mediales. Mientras que el flexor profundo de los dedos, que ya es casi el último plano, va a las falanges distales. ¿Ok? En este plano también encontramos lo que es el músculo flexor largo del pulgar. ¿Qué pasa aquí? El nervio flexor profundo de los dedos tiene doble inervación. Una que está dada por el nervio mediano y una que está dada por el nervio ulnar. ¿Ok? Es uno de los músculos que comparte inervación. Pasan los tendones por el túnel del carpo y se insertan en la falange distal. ¿Ok? Ahora, la inervación del nervio mediano estaba específicamente por el nervio interóseo anterior. ¿Ok? ¿Listo? Porque hablamos del nervio mediano, pero es que el nervio interóseo anterior es una rama del nervio mediano. Entonces, este fascículo específicamente que da lugar al segundo y tercer dedo está dado por el nervio interóseo anterior, que es rama del nervio mediano. ¿Ok? Y parte del tercero y cuarto, perdón, tercero y cuarto está dada específicamente por el nervio ulnar. ¿Ok? Primero, segundo, tercero, cuarto. Aquí iría, discúlpenme, cuarto y quinto. ¿Listo? Cuarto y quinto, nervio ulnar, segundo y tercero, nervio interóseo anterior, o como el nervio mediano. El músculo flexor largo del pulgar, también inervado por el nervio interóseo anterior, que ya saben que es rama del nervio mediano. Básicamente se inserta en la falange distal y su tendón pasa por el túnel carpiano también. Y el último plano de la cara anterior, básicamente son músculos. El músculo que encontramos aquí es el pronador. Ojo, esto no tiene nada que ver, solamente es como para que haya una relación de los pronadores y supinadores. El pronador cuadrado. El pronador cuadrado es el músculo más profundo, listo, y está inervado por el nervio mediano y el principal pronador de la mano, pero solamente en el antebrazo. Solamente tiene función exclusiva de pronador por su eje longitudinal. Tiene mayor fuerza de la pronación. Ahora, músculos epicondilios o epitroqueales, perdón, epitroqueales porque están encima de la tróquea. Y los músculos epitroqueales
o alteración en los músculos epitroqueales que son flexores, da lesión de codo de golfista. ¿Listo? ¿Qué músculos se ven afectados? Los músculos epitroqueales son, ya los hablamos, pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor ulnar del carpo y flexor común superficial de los dedos. ¿Listo? Este es para que lo tengamos en cuenta. Breve relación del túnel carpiano. Tendones de los músculos que pasan por acá. Flexor común superficial de los dedos, flexor común profundo de los dedos, flexor propio del pulgar y básicamente el nervio mediano. Por ende, una inflamación en esta zona genera compresión del nervio mediano. Y cuando hablemos de sistemas de defensa o sistema inmune, vamos a ver por qué se producen dichas inflamaciones. Una relación básica es que al haber pequeños movimientos o fricción generan daño celular. Daño celular genera prostaglandinas que inflaman esa zona. Los tendones no se inflaman directamente, sino el paratenón y la bursa se llenan mayormente de líquido y esa inflamación, si los macrófagos no logran limpiar los desechos de las células dañadas y llevan neutrófilos, neutrófilos aumentan la inflamación, por ende, una compromiso en el túnel de Carpiano se llega a pasar con descanso, o sea, recupera con descanso porque el sistema nervioso, los macrófagos empiezan a limpiar todos los daños celulares para que básicamente no se produzca más inflamación. Esto lo vamos a ver después un poquito más específico, pero es para que tengan en cuenta que también tiene que ver mucho con el sistema de defensa y las alteraciones mecánicas. Grupos musculares laterales. Encontramos los siguientes músculos. Los brachiorradial. Tenemos el brachiorradial o supinador largo. Brachiorradial o supinador largo. Tenemos el músculo extensor radial largo del carpo o primer radial extensor. Extensor radial largo, que es este. Extensor radial corto. Y el supinador corto. ¿Listo? Supinador. Son los músculos que se encuentran en la porción posterior. El supinador básicamente lo vamos a ver un poquito más externo, todos inervados por el nervio radial. ¿Listo? Básicamente el nervio de los supino extensores. El nervio radial es el nervio de los supino extensores. ¿Ok? Dato curioso de acá, vamos a nomenclar básicamente todos los músculos que encontramos en la parte posterior. Ya recuerdan que hablamos de lo que es codo de golfista. Codo de golfista tiene predominancia en lo que son los músculos flexores. ¿Listo? Pero cuando hablamos ahora de la patología que vamos a ver ahora un momentico, que es el codo de tenista, es relación de los músculos extensores. ¿Listo? Bien, déjenme un momentico acá. Ok. Observemos aquí un momento esto que está acá. Recordar es básico porque esto sí no se les puede olvidar, de verdad espero que no se les olvide que la porción posterior está dada por el nervio radial, exclusivamente radial. Porción anterior está dada por dos nervios que son el mediano y el ulnar. Y ahora vamos a describir anatomía. Bien, aquí encontramos acá lo que es músculos extensores común de los dedos. El extensor común de los dedos, que básicamente ramas tiene. Rama del extensor del índice, que es una rama exclusivamente para el índice. Extensor de los dedos, ramas para el índice. ¿Listo? El extensor radial largo, extensor radial corto, el anconio. Acá tenemos, miren cómo perfora el nervio ulnar al músculo flexor ulnar del carpo que encontramos. ¿Ok? Y empezamos a ver aquí. Grupos musculares laterales. El supinador corto. Lo dejé acá porque el supinador corto tiene una alteración específica, que es uno de los puntos de lesión del nervio radial, porque el nervio radial perfora el supinador corto. ¿Listo? Al perforarlo y al haber un compromiso básicamente de este músculo, que lo vamos a ver en lesiones más adelante como lesión de noche de bodas o sábado por la noche, que es presionar o dormirte encima de ese nervio, tenemos daño en el nervio medial. ¿Okay? Aquí tenemos el músculo supinador y cómo pasa por medio el nervio radial. Perdón, daño en el nervio radial. ¿Y qué me produce daño en el nervio radial? Como ya no tengo inervación de los músculos extensores, va a dar una ventaja en la flexión. ¿Ok? Hay una rama superficial que es la sensitiva, esta que está acá. Recuerden que toda la porción posterior sensitiva es del nervio radial. Una rama profunda motora, que es la que se comprime en el arco de Froche, que es este que se encuentra acá, arco de Froche,
Ya casi no he visto preguntas de arco de Freud, solamente dicen compromiso del nervio que pasa por el supinador corto, preguntas más o menos más sencillas. Igual, arco de Freud ya tengan en cuenta que produce mano en gota y mata en gota es directamente proporcional a lesión en nervio radial, no de artritis gota. Ese es otro tema. ¿Listo? Entonces, es una lesión motora. Acá, grupos musculares posteriores, tenemos el plano profundo, 4 músculos, y plano superficial, 4 músculos. El retináculo extensor y la vaina sinovial. Esto es lo que vamos a ver. Bien. El plano profundo que contiene el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar. Aquí tenemos el extensor corto del pulgar, perdón, extensor largo, extensor corto del pulgar y abductor del pulgar. ¿Ok? Y el extensor propio del índice. Vamos a nomenclarlo acá. Este que está acá, vamos a empezar de acá. Es el extensor del índice, que es el número 4. Este que encontramos acá es el abductor largo del pulgar, que es el número 1. ¿Cómo sé que es el abductor? Porque se inserta en la posición inicial y me permite la adhesión. Ahora tenemos el flexor, el extensor largo del pulgar, que es este que está acá, y el extensor corto del pulgar. ¿Ok? Entonces, el extensor corto del pulgar es el que me produce la tendinocinovitis de Kerbai, que es el que se encuentra acá. El extensor corto del pulgar, listo, que es este el número 2, que me produce la tendinocinovitis de Kerbai, que básicamente es por mucho movimiento, escribiendo en el celular o todo eso, que me produce lesión en la bursa o en el canal extensor. Tendinocinovitis de Kerbai. Grupos musculares posteriores también tenemos en el plano superficial, que también vamos por el nervio radial, que el extensor común de los dedos tiene una lesión específica que es lesión del dedo de martillo o lesión del beisbolista. ¿Qué pasa en esta lesión? Resulta que el músculo extensor común de los dedos, al haber una rotura o una abulsión de ese músculo, impide la flexión de la falange distal. Por ende, el dedo queda así porque ya el tendón no puede extenderlo. Es una lesión en el dedo del martillo o básicamente del beisbolista, porque el balón del beisbolista puede que la pelota del béisbol puede que toque el dedo y fracture o produzca una abulsión del extensor del dedo. Esta es la epicondilios, músculos epicondilios, que son los extensores, da codo de tenista, ya lo hablamos. Parte arterial. Tenemos que hay una división. El antebrazo da lo que es la arteria radial y arteria ulnar. Aquí tenemos todo lo que es arteria radial, arteria ulnar. ¿Cómo se divide? La arteria radial tiene ramas de las arterias colaterales. Colateral radial superior, colateral medial. La colateral medial da lo que es la interosta común y la interosta común sale la interosta propia acá, interosta anterior e interosta posterior. Mientras que esta, que es la arteria braquial profunda, da lo que es arteria humeral superior, humeral inferior y colaterales ulnar anterior y posterior y da lo que es la ulnar propia. Es la división. ¿Ok? ¿Qué es lo curioso? Que la arteria radial y la arteria ulnar, aquí lo que más me interesa que sepan, tienen varias irrigaciones. Ejemplo, si a mí se me llega a dañar la arteria colateral ulnar superior, se me llega a romper, tengo irrigación de la otra colateral. Si se me llega a dañar la colateral ulnar inferior, tengo irrigación de la colateral superior. Me indica que cualquier daño tengo una arteria que me suple o me da ventaja directamente en la arteria original o propia. ¿Okay? Inervación del antebrazo. Vamos a hablar un resumen, que es el nervio mediano. Ya sabemos que inerva todos los grupos musculares y básicamente daños en el nervio mediano. Esto me genera un síndrome que se llama síndrome de Neil-Klon, daño del interóseo anterior. ¿Listo? Músculos interóseos. Esto ya estamos hablando de más, así que no voy a meterme un poquito. ¿Listo? De los músculos interóseos. Pero bueno, el grupo anterior del antebrazo, ya hablamos que tiene inervación del nervio mediano y lunar. Recuerden que el ulnar inerva todo lo que es el músculo flexor del carpo y la rama lateral del músculo flexor profundo o flexor común profundo del dedo. ¿Listo? Vamos a pasar acá.
Este básicamente es una lesión motora pura que se llega a dañar directamente el nervio interóseo. Si solamente se daña el nervio interóseo anterior, ojo, solamente el nervio interóseo anterior, no puede flexionar las falanges distales del primer y segundo dedo. ¿Qué pasa con el primer y segundo dedo? Que estos están inervados, recuerden, por la rama del músculo flexor profundo de los dedos, solamente la rama del medial, ¿ok? Y la falange distal del pulgar, que es básicamente estos dedos. Estos dedos de acá quedan lesionados, ¿ok? Canal de Gullón es un canal exclusivo para el nervio ulnar y la arteria ulnar. Tenemos el canal carpiano, el canal de Gullón. Compromiso del canal de Gullón genera compromiso en el nervio ulnar. Límites. Tiene una superficie ventral del borde del ligamento carpiano palmar. ¿Listo? Ligamento carpiano palmar. Superficie es este ligamento carpiano palmar. Profundo dorsal por el ligamento anular anterior del carpo. Y el medial, básicamente hueso pisiforme y el ligamento pisifoganchoso. Recuerden que el ligamento, básicamente el ligamento pisifoganchoso, por la posición ganchosa, pasa el nervio ulnar. Y contiene el VAN, que es vena, arteria y nervio ulnar. Este es su recorrido y forma un triángulo que tiene la superficie ventral, que es el borde medial del ligamento carpiano, que sería este que está acá. La fase profunda dorsal es el ligamento anterior del carpo y la parte medial es el hueso pisiforme. Es el camino donde pasa todo lo que es el canal de Gullón. Síndrome del canal de Gullón es compromiso del nervio ulnar. Y recuerden que el nervio ulnar se encarga de este y parte del, se encarga de estos dedos de acá. ¿Listo? O todo lo que es la parte de la eminencia hipotente. Vamos a hablar de las articulaciones, eso es algo sencillo. Las articulaciones tenemos en el antebrazo la articulación radioulnar superior y radioulnar inferior. Y articulaciones del húmero, tenemos el húmero ulnar y la húmero radial. La húmero ulnar es sinovial, básicamente, o ganglimo, porque forma todo lo que es una tróquea, una escotadura con una parte cóncava, una tróquea, queda bien ajustada. Mientras que la húmero radial es sinovial condilartrosis, un cóndilo directamente con una superficie relativamente medio convexa. Ahora, la articulación radioulnar superior básicamente es una clase de pivote o trocoide. Ambas superficies son porciones de cilindro y tienen movimientos de rotación, que es esto que está acá, el movimiento de rotación. Aquí tenemos el codo y el antebrazo, cómo se logra observar la porción o la porción cóncava con la porción convexa del húmero y vemos cómo se ajusta todo lo que es la articulación húmero radial y húmero ulnar. Ligamentos, tenemos dos ligamentos que son los ligamentos colaterales ulnares y ligamentos colaterales radiales. Acá tenemos todo lo que es la cuerda oblicua, el tendón del bíceps braquial, el ligamento anular y dato curioso, en los ligamentos colaterales ulnares tenemos tres porciones, una anterior, media y posterior, y esta que básicamente une hueso con hueso. No tiene una función específica y acá tenemos el tendón del tríceps. Observaciones de daños, aquí podemos ver fracturas básicamente del húmero. O no vamos a no entrar, solo vamos a ver los tipos de fractura. Puede ser una fractura con desviación anterior o fractura con desviación posterior o fractura compuesta interramos que afecta la articulación húmero ulnar e húmero radial. Tipos de fractura, luego vamos a ver sus complicaciones, solo para que la veamos acá para que en patología sea más común. Fracturas y luxación de codo. Tenemos una fractura comminuta de lo que es la cabeza del radio, fractura compuesta de la cabeza del radio y fractura transversal de la cabeza del radio. Y una luxación anterior del radio. Recuerden que el codo es la articulación que más se lustra en el niño. En el adulto es la articulación de hombro, que es la articulación glenumeral. Acá tenemos la luxación posterior del codo, donde se sale todo lo que es la ulna. Esto es una luxación luxación medial, ¿listo? Y una luxación lateral.
tipos de luxación. Tenemos una luxación anterolateral. El radio se lucha hacia adelante y la ulna hacia posterior. Normalmente esto es por caer encima directamente de la mano y con una leve extensión que permite ambas luxaciones. Acá tenemos una fractura de todo lo que es el proceso coronoide de la ulna y acá tenemos una bursitis del olecranón, que es una inflamación de la bursa del olecranón cuando se apoyan demasiado en los codos. Mucho apoyo en los codos puede generar inflamación de la bursa del olecranón. ¿Listo? Y acá tenemos fracturas radiales, tenemos fractura de Cole, que la vamos a ver después, pero son fracturas articuladas. Las fracturas en las articulaciones o en las epífisis siempre tienen que operarse porque compromete el movimiento. ¿Listo? Una fractura del antebrazo que me puede comprometer acá los nervios interóseos. Y recuerden de la patología que hablamos, si se lesiona el nervio interóseo anterior, tenemos daños en el músculo flexor de los flexor largo del pulgar y flexor profundo de los dedos segundo y tercero. ¿Listo? Acá tenemos otra fractura de la